están, queridos amigos? Buenos días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, que quiere decir lo que Dios nos habla solamente a través de su palabra, de su poderosa palabra, la Biblia. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios los guarde, Dios los bendiga. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Búsquenos por allí en YouTube, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay, donde estamos compartiendo temas sacados de la Escritura. Nada más. No soy yo, no soy un ser humano como cualquiera. Pero me gusta leer la Escritura y aprender de ella. Eso es lo importante. Hoy, queridos amigos, vamos a tratar un tema que me han por ahí preguntado mucho, y donde está la confusión, pero sí en todo lo que da, porque me han preguntado acerca de que si Dios está en todas las religiones. Eso es lo que me han preguntado a mí. Piensan que Dios, digo con el respeto, pero piensan que Dios está con los musulmanes, que está con los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los cristianos y bueno, que son los mismos, los hindúes, los chinos. Eso es la gran pregunta o incógnita que por ahí me hacen saber, que si Dios está en todas las religiones. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? En la Biblia. En las Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia que fue estipulada por Dios, según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Amén. Aquí está lo que el apóstol Pablo nos dice. Juan 8, capítulo 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Éxodo 20, el Señor Jesucristo le entrega a Moisés los 10 mandamientos, su palabra. Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Ahí están los textos bíblicos que respaldan lo que estoy yo diciendo. Entonces, aquí, queridos amigos, he de resaltar la Biblia, porque a lo mejor hay gente que, o a lo mejor usted me dice: oiga, ¿y por qué la Biblia y no otro tipo de libros que tengan las demás religiones? Sería una buena pregunta. Está bien, es buena pregunta. Pero quiero decir que el Dios de la Biblia, Jehová, Yahvé, en el idioma que usted quiera llamarle, el Dios de la Biblia se hizo presente, no ha sido visto. Después del pecado de Adán y Eva, no ha sido visto por el ser humano, jamás. ¿Por qué? Porque el ser humano está contaminado en el pecado y Dios es santo, es puro. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por lo cual no puede convivir con la maldad. Pero Dios dejó su palabra para poder ser conocido. El Señor Jesucristo también. Entonces Dios hizo presente cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo judío del pueblo de Egipto. Se hizo presente, abrió el mar rojo, alimentó a su pueblo, les dio agua en el desierto, etcétera, etcétera. Se hizo presente Dios, allí estaba Dios. Tenía comunicación oral con Moisés, verbalmente pues. El Señor Jesucristo pues también entra en la escena donde hace milagros y no estaba solito. Porque luego dicen: oye, ¿y usted qué seguridad tiene de que existió el Señor Jesucristo? ¡Ah, caramba! Pues hay evidencia de que existió el Señor Jesús, ¿verdad? Hay manuscritos que nos relatan la historia, la palabra de Dios, que tiene muchísimos años de existencia en la Biblia, miles, donde nos relatan la vida del Señor Jesús, y que cuando Él hizo los milagros, esos milagros, pues no nomás había 2, 3 gentes,
¿verdad? Con el milagro de, ¿se acuerda usted? El milagro de los panes y los peces. ¿Cuánta gente había? En una hubo 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres, y en la otra hubo 3,000. Entonces, había gente que miró los milagros del Señor Jesucristo. Cuando levantó a Lázaro, hubo también gente, no estaban ellos escondidos de la noche. No, había gente, estaban los discípulos como testigos y había mucha gente ahí. Y así con los cojos, con los ciegos, los leprosos, los 10 leprosos, que nomás regresó uno a darle las gracias y los demás le siguieron, les valió. Pero hay testimonios de la existencia del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Aparte de qué le cuento, la muerte y resurrección. Cuando el Señor fue muerto en la cruz, caramba, estaba todo el pueblo judío allí presente. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Ahí está la veracidad. Y claramente, hermano, si usted me pregunta a mí, ay caray, hermano Rafa, pero ¿por qué levanta la mano? Porque yo declaro que fui transformado por la palabra de Dios, por Cristo Jesús. ¿Me explico? Sí, amén. Es decir, escuche, soy testimonio vivo de que Cristo Jesús existe, porque Él me transformó a mí. Del camino malo o chino que yo llevaba. El Señor Jesucristo me liberó del pecado, me perdonó los pecados y fui libre por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Qué testimonio? Ya le estoy diciendo. Por aquellos que no creen en, el Señor me liberó, me transformó. Ahí está, ¿qué mejor prueba quieres que tenga? Me hace acordar de ese pasaje en Mateo donde le preguntan al ciego, le preguntan, oye, pero ¿quién te liberó a ti? Sí, fue el Señor Jesucristo, a ver, dime. Ahí están los soldados, ahí está el pueblo judío, los líderes, los líderes renuentes, que no quieren entender, que no quieren pues entender. Entonces, el varón no dice la escritura la edad, pero yo digo que oscilaba entre los 30 y 40 años este varón. Entonces, hacen llamar a los padres del que era ciego. A ver, Señor, a ver, Señor. Y como los judíos pues, no eran una cosa así de azúcar y sonrisa, pues era gente política que amedrentaba hasta llegar a la muerte, porque es la verdad, amenazas. A ver, dinos tú la verdad, ¿tu hijo de veras estaba ciego? Y los padres dicen, pues sí, él desde el nacimiento del joven ha estado ciego. Ha estado ciego. Nosotros somos sus padres y atestiguamos que estaba ciego nuestro hijo. Pero ¿cómo? Exactamente, gracias, nació ciego. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Que esto, que el otro, que fue, que vino. Y los padres dicen, pues yo no sé, yo no estaba aquí. No, yo no le voy a mentir. Yo no sé. Pero ¿sabe qué? Pregúntele a él. Y cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro sobre este ciego, ¿verdad? Que le puso pues lodo aquí, escupió en la tierrita, hizo lodito y se lo puso en los ojos, y después le dijo, vete a lavar a la pila. Cuando tenían cuando tenían la tierrita o ¿cómo se llama? La pasta pues, de la tierrita con la saliva, no había visto a Jesús, porque estaba lleno sus ojos de la pastita, del lodo con la saliva. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces se lo puso y le dijo, vete a lavar, pero no vi a Jesús porque tenía los ojos cerrados. Entonces cuando llegan los líderes religiosos ahora con él,
A ver, ¿tú estabas ciego o cómo estuvo la cosa? A ver, ¿quién fue el que te sanó? Dice, mire, una cosa le voy a decir. Yo estaba ciego. Y ahora veo las cosas. ¿Quién te sanó? No me fijé, pero estoy sano gracias a ese hombre que oró por mí, que me devolvió la vista. Y entra pues una serie de dudas, etcétera, etcétera. La negligencia, el orgullo, la soberbia del ser humano. Que le dicen, ¿quién? Pues hasta el último dice, ¿quién fue el que te sanó? Jesús de Nazaret. ¿Dónde está? Allá está. Y ahí va él, el que estaba ciego, va y le da las gracias al Señor Jesucristo. Pero ya los maestros de la ley que querían pues señalarlo y querían atacarlo al Señor Jesucristo, no encontraron evidencia pues para condenarlo. Y siguió su camino. Entonces con esta vuelta estoy mencionando de que tenemos nosotros historia de lo que pasó. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, quiero leer este texto que se encuentra en Juan, capítulo 14. Vamos a buscarlo. A usted, amigo, libreta y lápiz. Dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido, les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde yo voy a estar. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstralos al Padre, eso nos basta. Jesús le contestó, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Amén, amén y amén. Entonces, queridos amigos, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué pasó en este pasaje? ¿Qué pasó? Porque yo también quiero, señores, como que quiero, quiero, hermanos, queridos amigos que nos ven, quiero como que adelantarme al final. Es decir, los que leen la palabra de Dios, hermano, porque es expresamente la verdad. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el que tú debes de seguir. ¿Sí me explico? Sí, amén. El que usted debe de seguir el camino de Cristo, atrás de él, pues, la verdad, la escritura, la enseñanza de Cristo en su palabra, en su Biblia. Y la vida, porque si tú obedeces como regalo de esto, el Señor, como escuchaste tú,
va a hacer moradas en el cielo donde aquellos que obedecieron van a estar con él. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero en esto quiero dar a entender, ¿sabes? En esto quiero dar a entender que es importante conocer la Biblia. ¿Para qué? Para después hacer la voluntad de Dios. Ese es el concepto más importante de las Escrituras. Porque hay mucha gente que a lo mejor es católica, mormón, testigos de Jehová o el mismo cristiano, que conocen a media las cosas, pero que no obedecen. ¿Se me explico? Sí, amén. Se van a quedar. Verdaderamente no han conocido a Dios. Porque aquel que ha conocido a Dios hace su voluntad, que es lo más importante. Es decir, usted está capacitándose para que usted haga la voluntad de Dios y no la del hombre, no la de la religión. 100% la de Dios. Usted tiene primero que conocerlo, porque usted no puede hacer la voluntad de Dios si no lo conoce, si no conoce las Escrituras de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Aparte de lo que lo escuchamos, mi hermano, yo se lo doy como testimonio, porque yo lo tuve que aprender. Por eso me sé las citas bíblicas de memoria. Yo tuve que prepararme, tuve que educarme a hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que el Señor me instruyó en las Escrituras, lo tuve que poner en práctica. Porque si no, sería yo un mentiroso, sería un hipócrita. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y de esos hay muchísimos allá afuera, que asisten a las religiones, así lo digo yo, a todas las religiones, asisten a sus iglesias, pero que viven en pecado, que viven fumando, adulterando, asaltando, robando, secuestrando. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Pero no hacen la voluntad de Dios. Dicen creer en Dios. Pero como dice ese dicho del mundo, hermano, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esa es la gran dificultad de esto. Entonces, no se engañe, querido amigo que nos ve. No. Porque le voy a poner un ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. La Biblia ya dije yo. Y desde Adán y Eva, ahí se llevó la genealogía del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y más adelante crece el mundo, crecen los países, los territorios, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, digamos China, vamos a hablar de Buda. La Biblia no me dice que el Señor Dios Todopoderoso sea Buda. Esa es una de las cosas, pues. Ni que tenga esa fisonomía gordota y todo ese tipo de cosas. Ahora su enseñanza también, porque ellos festejan que el año del perro, que el año del gato, que el año del dragón. O sea, están fuera de las Escrituras. Lo tengo que decir así, lo estoy grabando. Porque Dios no enseña eso, el Dios de la Biblia no enseña eso. Y quienes adoran, por ejemplo, los chinos, pues que al dragón. Hermano, no lo podemos hacer nosotros porque sabemos que el dragón, como lo dice el capítulo 22 de las Escrituras de Apocalipsis, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. El diablo, mi estimado, Satanás. Y ellos sí son idólatras, los chinos. Y también se tatúan, cosa contraria. Entonces, esa religión china no puede ser la de Dios. Si yo me voy con los hindúes, va a pasar lo mismo. Ellos adoran como a 3000 dioses, con D minúscula. Y hacen contrarias las cosas al Dios de la Escritura, de la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, ese Dios de ellos no puede ser el Dios de la Biblia. Y así puedo ir desmenuzando cada una de las religiones también. El Dios de la religión católica no puede ser el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la religión tradicional del Vaticano
se desvía de las escrituras. Éxodo 20, 1, 2 y 3 dice, no te harás, 2 y 3, perdón, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy ¿qué? Un Dios celoso. Entonces Dios nos está hablando de que no tengamos ¿qué? Idolatría. Pero la religión pues avienta sus pedradas. No, no estamos adorando, estamos venerando. Pues es lo mismo. Lo mismo. Espiritualmente, ¿a quién le llaman padre en la fe? ¿A quién le llaman padre acá en la religión? ¿A quién le llaman en los seres humanos? ¿A quién le llaman padre? Espiritualmente en los templos, pues, hombre. A los curas. Bueno, 23:9 de Mateo contradice eso. Y no le digáis padre a nadie aquí en la tierra, porque solamente un padre tenemos, y ese es Dios. Ahora, no se confunda. ¿Por qué, hermano? Porque me han preguntado eso. Oiga, ¿aquí usted no es papá o qué? No, permítame, no confunda las cosas. Estoy hablando del tema espiritual. Sí soy padre, pero de familia. O sea, no se me confunda, madure. Soy padre de familia porque tengo 3 hijos, ok. Pero no confunde, estamos hablando del tema espiritual. Y a los padres se les llama a los curas. Y eso está mal, porque 23:9 de Mateo lo contradice. ¿Sí me explico? Sí, amén. El celibato sacerdotal. ¿Qué significa el celibato sacerdotal? Que el líder espiritual no puede casarse con mujer alguna. Es una mentira. Porque en el libro de Mateo, por ahí en el capítulo 6, 7, ¿verdad? Nos dice que el Señor Jesucristo fue a sanar a la suegra de Pedro. ¿A quién? La suegra. A la suegra de Pedro. O sea, quiere decir que Pedro ¿qué? Estaba casado. Se estaba casado. Y varios de los discípulos del Señor. O sea, ¿cómo? Si la mujer se hizo para que fuese compañera del hombre, entonces ¿cómo acá se la quitas? Eso está mal. La enseñanza está mal. Y claramente que lo hicieron con un propósito, que no viene al punto aquí, pero el hecho de que metieran eso tiene un trasfondo. El bautismo de niños. La escritura no relata, en ningún pasaje bíblico no relata eso. No, Marcos 16 dice la escritura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. El que no creyere ¿en qué? O el que creyere ¿en qué? En las escrituras. Por eso dice, el que creyere y fuera bautizado. Entonces, antes de bautizarse, mi amigo, mi hermano, mi amigo allá, los que nos ven, tienes que conocer la palabra. O sea, ¿sí me escucho? Sí, amén. Entienda. En el amor de Dios. El que creyere y fuera bautizado, no puedes hacer las cosas al revés, mi amigo. Primero tú tienes que creer. Oiga, hermano, ¿y para qué creo yo? Para que obedezcas a Dios, para que verdaderamente hagas la voluntad de Dios en todo. Y cuando tú te entregues a Cristo, aunque estés preparado para toda buena obra, según Timoteo 3:16, ahora sí te vas a bautizar. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, para poder ser ingeniero, ¿qué necesito? Papá, estudiar. Necesito forjarme, necesito estudiar para ser ingeniero, porque no nomás voy a decir porque sí, soy ingeniero. A ver, tráeseme un plano. Necesitas estudiar, prepararte. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Lo mismo acá. Para poder ser hijo de Dios, para conocer al Padre, necesitas estudiar, instruirte en las escrituras de Dios. Si no lo haces así, vas a estar en confusión y en ceguera espiritual. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y así mismo los mormones, ellos
manifiestan que tú no puedes entender la Biblia si tú no primero lees el libro del Mormón. Hermano, es una tremenda, horrenda enseñanza, de nada más. Y esto, los mormones de su existencia, que salieron de Estados Unidos, no tiene más que de 200 años para acá. Y la Biblia, la poderosa palabra de Dios, pues tiene más de 5000 años su existencia, desde los primeros libros que se le entregaron a Moisés. Entonces, ¿cómo? No coincide. Aparte, mi hermano, para terminar ese punto, la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que yo he creído esta consejería que está en la Escritura, ha cambiado mi vida. Y en eso doy testimonio de que sí sirve, de que es real el consejo que Dios establece a través de su palabra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y también en base, que es en mi fe, porque dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque he visto el cambio en mí. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Viviendo en la obscuridad, el Señor me dio la luz y veo que sí, que es bueno seguir a Dios, que su instrucción a través de las Escrituras me cambió, me restauró, me capacitó para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, no busques, querido amigo, las religiones, no busques las tradiciones, que es lo que, ¿cómo se llama? Lo que toda la gente practica, No busque usted las religiones, las tradiciones. Y la gente está por el engaño, la ceguera espiritual, está cayendo en eso, en seguir las tradiciones de los hombres. Que viene Semana Santa, vamos a hacer lo que nos enseñan, que no hay que comer carne, que esto, que el otro. Para mí, cuestiones superficiales, porque lo más importante es la obediencia a Dios, portarse bien, hacer la voluntad de Dios primero. ¿Sí me explico? Sí, no nomás que no como carne el viernes y sigo de grosero, fumando, adulterando. Por favor, mi hermano, no te engañes. Ahí es donde el diablo, pero si está atascado, hermano. Y mucha gente que está como zombie, sin conocer las Escrituras. Entonces quiero leer yo, Gálatas, no es Colosenses, aquí está. Colosenses 1:8 dice así en la Escritura. Dice así. Colosenses 1:8. Dice así la poderosa palabra de Dios. Colosenses 1:8. Dice 1:8, dice. ¿Sí lo tiene usted por ahí? A ver qué dice, voz fuerte. Quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que Fuerte. oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hasta allí. Sabiduría. Eso, gracias. Yo lo voy a leer así para que se oiga un poquito más fuerte. Dice: estén atentos, no sea que alguien los seduzca. Fíjese, o sea, seducir, engañar. Seduzca por medio de filosofías o de estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos ajenos a Dios. Sí. Pero no en Cristo, porque es
en Cristo, hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad, y en él que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud. Entonces debemos de evitar nosotros las tradiciones de los hombres, y termino diciendo esto: si nosotros queremos ser restaurados, no practiquemos religiones, mi hermano. Ninguna de las religiones fue hecha por Dios, ninguna. Tenemos que ir a las Escrituras y obedecerlas plenamente, hacer la voluntad de Dios. Pero que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos restaure a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Que sea la Biblia, nada más. Y cuando salga usted de aquí, mi hermano, busque una iglesia. Yo no le voy a decir cuál. No. Usted tiene que pedirle a Dios para que lo lleve a una iglesia en sana doctrina. Esto quiere decir que le enseñen la palabra de Dios 100% bíblica, sin engaños. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahí está. Así que para ser hijo de Dios necesitamos conocerlo. Y después de conocer a Dios, tenemos que hacer su voluntad. Ese es el camino que toda la gente debe de hacer, pero está confundida la gente, no conoce, está ciega, no quieren obedecer, siguen más al enemigo a través de los deseos de la carne y las confusiones que a Dios. Entonces preparémonos, hermanos, para prepararnos y compartir este mensaje a la gente que vive en obscuridad. Que Dios los guarde y nos vemos en la próxima. Amén.